bienvenidos, bienvenidas. Nuestra conversación número 28, hoy que es 21 de septiembre de 2020, comienzo de la primavera, lindísimo día, día del estudiante también. Realmente nos hemos encontrado con una naturaleza muy agradecida, porque bueno, hemos estado menos depredadores en estos meses y se notó en los animales, se notó en muchas cosas. Así que ha habido un emerger de otro modo de la vida silvestre y bueno, no nos podemos hacer los distraídos de esto, porque en términos de los tiempos del mundo, 6 meses es un corto tiempo, y que la naturaleza responda, que haya otro número de pájaros, de palomas y demás, no nos podemos hacer los distraídos con esto, Así que feliz día de la primavera para todos. También feliz día del estudiante para todos, para los hijos, las hijas y para nosotros que seguimos estudiando. Bueno, hemos dado distintas vueltas a lo largo de estas 27 fechas anteriores y hoy seguimos. En estas distintas vueltas a veces tomamos lo inmediato de la semana, a veces no, pero lo que es o lo que son distintos pasos hemos seguido los distintos pasos de la comunidad en un momento como pandémico, mundial, distintos movimientos de la comunidad, distintos movimientos en lo colectivo. Así que, bueno, ahí vamos. Hoy, en función de algunas cosas que quedaron pendientes del lunes pasado, llamados recibidos y demás, llegamos a un título. Siempre es una cuestión llegar a un título. Después, en realidad, tampoco nos ceñimos tan al título, pero lo tenemos ahí. Amistad, sus políticas. Me parece importante subrayar el plural de sus políticas. Es decir, cada uno de nosotros, lo sepa o no, tiene un hacer con la amistad. A ese hacer, a ese estilo, a ese modo, a esa creatividad particular, bueno, le podemos dar el nombre de nuestras políticas. Es importante plantear políticas respecto de la amistad a todos los niveles en la vida de cada uno de nosotros y en la comunidad. Arrancar por la amistad también nos va a permitir poder hablar les voy diciendo para que vayan pensando cómo conversamos, ¿no? Nos va a permitir hablar del amigo, bien, del hermano, de la hermandad, del enemigo, del canalla, de la locura social, del uso perverso de la locura social. En un día como que además de ser comienzo de la primavera, Día del Estudiante, es el Día Internacional de la Paz.
Canela de mi corazón dijo esto, que es el Día Internacional de la Paz. Mejor elegido el tema de la amistad, imposible. Imposible. Una alegría, gracias Canela. Y junto con la amistad hablaremos de las otras cosas que portan dolores en lo social, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, nuestros saludos a Canela, por supuesto que a través de Sandra Gansas. Ya sabemos que nos escucha Sandra y nos escucha Canela. Bueno, así que bien. Entonces, también en relación a esto de hoy, me parece que en el Día de la Paz conviene, ¿no?, recordar esta diferencia que hacemos en psicoanálisis, la diferencia entre escuchar y oír. Escuchamos lo que viene del otro, escuchamos las noticias, escuchamos las conversaciones, escuchamos las preguntas, nos intercambiamos preguntas y comentarios. Ahí está lo que escuchamos. Pero de esto que escuchamos, algo oímos en algún momento. Eso que oímos es eso de lo escuchado que nos toca, que nos llega como una intensidad, que es capaz de tocar una forma nuestra. Tocar una forma nuestra. Entonces, yo me invito a oír en lo que escucho de ustedes, a que me llegue, a que me conmueva una intensidad, también a ustedes. Bien. Esto es invitarnos a la sonoridad, no a los contenidos. No a los contenidos, sí a la sonoridad, a lo que nos toca porque nos afecta en el interesante sentido del término afección, en el sentido de lo que nos conmueve. Bueno, hoy es un día intenso. Acá Sandra dice el Día de la Sanidad. Así que tenemos mucho para homenajear, mucho para homenajear. Bueno, nos invitamos a las resonancias. Hablar de amistad implica acompañarnos de queridísimos pensadores, importantísimos pensadores. Y además, en los términos en los que lo planteamos, porque hablamos de amistad, pero también poder localizar el lugar del enemigo, etc. Un gran pensador de esto, alguien, uno de los, podemos decir que es uno de los pensadores de la segunda mitad del siglo XX que tuvieron enormes influencias. Walter Benjamin. Él decía, hacía reflexiones respecto de la barbarie. Nosotros estamos hablando de la barbarie. Dice, es un error hablar de la barbarie como un síntoma de otras épocas. De ningún modo. La vida moderna tiene su propia barbarie y está a menudo dirigida contra quienes consideramos diferentes. Escuchen esta frase,
Es decir, esta frase fue dicha siglo XX, Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin barbarie no hay civilización. Quiero que escuchen esta frase. Esta es de Benjamin. Sin barbarie no hay civilización. Él no está diciendo civilización y barbarie, la I esa. No. Está diciendo barbarie. Sin barbarie no hay civilización. O civilización no sin barbarie, como quieran decirlo. Es mucho más intenso lo que le estoy diciendo. Y dice, no hay documento de la cultura que no lo sea al tiempo de la barbarie. Es decir, este es el punto donde amasado en lo social que nos compete está nuestra civilización, lo civilizado y la barbarie en cada uno de nosotros. No solo, no solo en otras épocas, en nosotros, en esta época y en cada uno. También podemos decir, a nuestro modo, no hay civilización sin locura. Por otra parte, en este pensador maravilloso, también alguien que sabía mucho del amor y que escribió mucho sobre el amor, un gran filósofo, pero además un poeta. Escribió 73 poemas de amor lindísimos, extraordinarios. Verdaderamente disponía del amor y tuvo una vida muy, muy dura, muy dura porque, bueno, sufrió la persecución de la Segunda Guerra Mundial por ser judío. Entonces, pero había, con todo lo doloroso de su vida, había lugar para escribir sobre el amor. Después, quienes más vienen en nuestra ayuda para la amistad, un texto de un francés, Gilles Deleuze. Hay un gran misterio, el hecho de tener algo que decir a alguien, de entenderse tan bien sin ideas comunes, sin que pueda atribuirse a lo dijo fulano, mengano. No. Tengo una hipótesis, dice él. Cada uno de nosotros es apto para aferrar un determinado tipo de encanto. Va a hablar del encanto. Nadie aferra todos los tipos de encantos a la vez. Hay una percepción del encanto. ¿A qué llamo encanto?, se pregunta él. Aquí se trata de hablar del encanto en términos de la amistad. Dice, un gesto de alguien, un pudor de alguien, son fuentes de encanto, pero que entonces llegan a la vida hasta tal punto, hasta las raíces vitales, que de tal suerte uno de pronto se siente amigo de alguien. Nombra el encanto. Hay, si tomás frases de alguien, frases que las puede decir cualquiera, bueno, puede ser, pero está hablando de las frases que a uno le llegan. Hay frases insignificantes que tienen tal encanto, que dan fe de tal delicadeza, que piensas inmediatamente, ese es mío. No en el sentido de la propiedad, ese es mío y yo quiero ser tuyo.
como un diálogo interno con el amor, con el encanto como lo que llama. Así que se trata ciertamente de una cuestión de percibir algo que te conviene, que te enseña, que te abre, que te revela, que te llega. A eso llama encanto. Filósofo. Nosotros diríamos que el encanto, esto que llama del otro, esto que llama del otro, en el psicoanálisis podemos dar distintos nombres. Por momentos decir lo que causa el deseo. Podemos decir lo otro que tiene cada uno, porque uno tiene, vamos a decir, un estilo, un modo, un sí mismo y otro, no un sí mismo unificado. Esto que es otro, esto que es distinto, esto es lo que llama. Lo que él llama encanto y lo que llama al otro es lo otro. Lo otro, no lo único, apoltronado, unificado, no. Lo otro nuestro. Eso es lo que llama. Que llama al deseo, llama el interés y él lo llama con una palabra que es muy coloquial y muy linda, que es la de encanto. Entonces, ¿qué decir de un tiempo llamado contemporáneo? Nombramos lo contemporáneo todo el tiempo y, bueno, ¿qué decir de un tiempo llamado? ¿Qué decir de la amistad? ¿Contamos con amigos? ¿Dónde nos encontramos a nosotros mismos? ¿Con quién? ¿Somos contemporáneos de quién? ¿De quiénes? ¿Dónde estamos? ¿Dónde decimos con tranquilidad un nosotros verdadero? Al nosotros se llega, no está de antemano, no es sociológico, es un acontecimiento. Se llega cada vez escena por escena cuando se llega. Es importante realizar para nosotros en un momento como este un diálogo sobre la amistad. Me parece importantísimo. Poder producir una suspensión respecto de los excesos de odios contemporáneos. Suspensión que estamos haciendo, suspensión que además nos exigió la pandemia, suspensión, digamos que sería algo así como el nombre, la suspensión es el nombre de la suspensión de una práctica, de una praxis, de lo que estamos haciendo, eso que es necesario suspender. Pero lo interesante del suspender es que en esa suspensión podemos abismar lo que puede advenir. Tenemos una pausa para poder dirigirnos a lo que sigue y no seguir de largo a lo que está pasando. La pandemia nos exigió una suspensión, pero hay diferencias. La pandemia interrumpió una serie de cosas. Lo interesante es transformar la pandemia para cada uno desde el psicoanálisis en una suspensión que permite algo que coloquialmente podríamos decir recoger las cartas y dar de nuevo. Recoger las cartas y dar de nuevo. Tomarse un tiempo es la suspensión. Nuestro mundo está lanzado verdaderamente a nuevas violencias, a nuevas guerras, a nuevas peleas, a nuevas crueldades. La invitación es a no seguir de largo, sin detenernos. Hay mutaciones permanentes en el campo de la política, la comunidad en general. Es importante seguirlas, las de acá, las de allá y las de acullá. Las de Latinoamérica entera, las propias del país, las del mundo.
estamos más conectados que nunca, pero además la diferencia también permite ver entre un lugar y otro. Podemos decir que la historia del mundo es la historia de las políticas donde el lugar del lazo con el amor y por lo tanto la amistad tienen que ver con esto, tienen una importancia fundamental en las épocas. La historia es un devenir con la amistad, con la enemistad, con el odio, con la hostilidad y los efectos de desunión que producen cuando avanzan, entre otras cosas, las ambiciones individuales. Entonces, es un momento para hablar de la paz, es un momento para hablar de la amistad, es un momento para hablar de la hospitalidad, que es un nombre del alojamiento del otro, en un momento como este. La hospitalidad es un nombre de cuánto alojamos a lo que no somos nosotros, cuánto alojamos al otro, cuál es el lugar que damos al otro. Hay casas de puertas cerradas, hay casas de puertas abiertas. Ahí tenemos las políticas de la amistad, aunque no lo hayamos formulado explícitamente, aunque no lo hayan formulado explícitamente algunos, es así. A quien se recibe como se recibe, nunca así, siempre, etcétera, etcétera. Son políticas de la amistad para el psicoanálisis. Entonces, es importante poder interrogar desde el psicoanálisis también qué pasa con el odio. ¿Qué pasa con el odio tan humano como el odio en los distintos momentos de la historia? Es necesario, nosotros podemos decir en relación al trabajo que hacemos con el odio, es decir, poder diferenciar el odio en función y el odio suelto. Me parece una diferencia para compartir. Es decir, cuando decimos el odio en función, no estamos hablando de algo destructivo, estamos hablando de esa potencia, de esa fuerza que está en la decisión, en la elección, en el poder desechar algo que no sirve, que le damos el estatuto de resto, que nos hace mal, que nos separamos. En ese movimiento de tomar lo que nos sirve para la vuelta siguiente, eso se hace con el odio en función, con esa potencia, la potencia de corte que tiene el odio. Eso no es destructivo. Está, diríamos, al contrario, al servicio de lo que construye, de la posibilidad de pasar a otra vuelta. El odio suelto es el que es destructivo, es el que va para todos lados, el que rompe lazos, es que está fuera de una política, es el que está en la locura, en lo social, de la que hablamos el otro día, es la que va contra el lazo, la que va contra el nosotros, que va contra eso, va contra nosotros mismos. Nosotros somos capaces, sí, el humano es capaz de ir contra sí mismo. ¿Con qué lo hace? Con el odio suelto. Entonces, hemos dicho esto, una diferencia importante. Oscar dice, violencia, cultura, solo el amor sanará al mundo. Tal huella, no, sin sus vueltas cada vez. Sí, pero además agregando que sí, esto es así. Es con el amor por un lado, no armando una díada amor-odio, no. El amor por un lado, su trabajo, el odio en función por otro, ¿sí? Y el odio suelto, bueno, uno de los nombres del odio suelto es la violencia, precisamente.
Entonces, estuvimos hablando la otra vez de la locura en lo social, ahí donde el caos suelto, lo destructivo suelto. Entonces, bueno, hoy le dimos una vueltita más en esto y diferenciamos el odio suelto, esto de la locura en lo social, que es ese caos desatado. Y entonces esto nos lleva a la pregunta, bueno, ¿cuándo una manifestación social toma estatuto político? Hay muchas cosas para decirlo, desde la política, desde la filosofía, desde la sociología. Nosotros podríamos decir hoy, cuando no se trata del odio suelto, cuando se trata del odio en función. Entonces, con eso se arman las políticas. Entonces, la realidad va a decidir. El amor no lo estamos haciendo como un tratamiento romántico e ideal. No. El amor, la capacidad de dar lugar al otro. Ahí estamos diciendo, es una aventura con riesgo. Siempre ha tenido riesgo, todo tiene riesgo. Si no hay riesgo, no hay vida. Entonces, es importante interrogar la confianza en el amor y hacer entrar seriamente el tema del amor. Hacer entrar seriamente. No son planteos ingenuos ni ideales. Entonces, hablar de esto es hablar de un tema que ha tenido una presencia en la cultura muy grande. Bueno, vamos, Empédocles hablando, presocrático, hablando del amor, Aristóteles, tercer siglo antes de Cristo, hablando de la filía, del amor, la amistad y la filía, Philia, la filía, que es comunidad, que es amistad, que es todo eso. Entonces, todos somos un colectivo, donde cada uno tiene que inventarse e inventar al otro. Bien, ahí están los movimientos, ahí está lo que va pasando en la vida de todos los días. Están los movimientos personales, nuestra capacidad de cambio, nuestra capacidad de no cambio, todo eso, nuestra capacidad de mutarnos, de no mutarnos. Bueno, en el camino de la vida, ese camino de reconocimiento de nosotros mismos simultáneamente, se da descubrir al otro, inventar al otro. Entonces, ¿cuántas veces nos preguntaron, bueno, qué va a pasar después de la pandemia? ¿Todo va a ser distinto? No necesariamente, depende de lo que decidamos soltar y tomar cada uno de nosotros, de nuestra decisión de cambio de cada uno. De por sí no va a pasar nada si no lo hacemos. Graciela Ranz, el odio en función posibilita separación. El odio como pasión no está en función. ¿Sí? Exactamente. Sí. Gracias, Graciela. Sí. Silvia Adra dice, hay que dejarse seducir por el otro, llamar el encanto de Deleuze. Sí, es abrir las puertas del corazón, lo dice poéticamente Silvia. No nos equivocamos, dejar entrar el encuentro, la práctica, con la delicadeza del amor. Sí, muy lindo, Silvia, muchas gracias. Entonces, lo que sabemos es que la comunidad va cambiando todo el tiempo, pero que somos
pero que no estamos afuera de esos cambios, cómo los denominemos y cómo nos coloquemos y cómo nos posicionemos. No hay una imagen social total, ni una imagen nuestra total. Son imágenes discontinuas distintas. Y la verdad que cuanto menos fantasmatizado esté nuestra mirada, es decir, cuando realmente más vemos al otro como es y no a través de esas imágenes propias fantasmatizadas, más nos encontramos con lo verdadero de la realidad efectiva. Entonces, la vida, poder ubicar en cada momento dónde están los obstáculos. Este es un punto importante para hablar del amor de un lado, el odio. Poder, ¿dónde están ubicados los obstáculos para decir nosotros? ¿Qué hacemos con la oposición? Amigo, enemigo. Hay que despegar esto. No tiene que ser un binomio. Hay que hacer tratamientos distintos de la cuestión. Realizar una suspensión para este momento. Abismar permite tener otra mirada. Ser testigo de las mutaciones que se van produciendo. Si tenemos un exceso de cercanía, por eso digo, la suspensión y el abismar nos da distancia para que entre otra mirada respecto de lo que está pasando, pero diferencia esto. Una cosa es lo que está pasando en el mundo, en nuestra cercanía en el mundo, y otra cosa es lo que no se está pasando con lo que está pasando. Por allí pasa la vida de cada uno. Un mundo sin tierras seguras que no se mantiene reunido, se disloca, aparece el caos, la locura, el desorden. Se trata de ser testigo de las mutaciones, testigo de la conmoción respecto del lugar de la experiencia, el lugar de la pertenencia, experiencia, pertenencia y propiedad. ¿Qué lugar? Preguntarnos cada uno, ¿qué lugar para acá? ¿Qué lugar para la religión, para la familia, para la etnia, para la nación, para la patria, para el país, para el Estado, para la humanidad misma, para el amor, para la amistad, para la gerencia pública y la gerencia privada? Reflexionar sobre la dislocación que produce cuando como comunidad nos quedamos sin comunidad. Estar atentos a esto. Por eso trabajar con los obstáculos. Trabajar. Cuando nos encontramos con los obstáculos para el psicoanálisis, nos encontramos con la vida, en el discurso corriente, en la vida cotidiana. El obstáculo es un problema y hay que sacarlo del medio. El psicoanálisis nos da otra herramienta, sabiendo que en realidad en el movimiento de lo que va y lo que no va, en lo que va y lo que no va, es decir, lo que va y el obstáculo, en ese movimiento está lo verdadero de la vida. Lo otro es una invención que no existe. Va, todo bien, etcétera. Eso no existe. Eso es una irrealidad. Eso es Disney. Entonces, el psicoanálisis nos presta otra mirada sobre el obstáculo, una mirada absolutamente vivificante. En eso que nos interrumpe es una oportunidad y además pasa verdaderamente la vida. Entonces, a diferencia de evitarlos, el encuentro con el obstáculo nos vivifica. ¿Cuál es el punto entonces? Que el encuentro con el obstáculo no nos interrumpa. Que el obstáculo no nos interrumpa. Que el obstáculo pueda ser tomado y no nos interrumpa. Ni lo hacemos desaparecer, ni nos interrumpe.
entre esas dos opciones están los avatares de la vida. Entonces, es una práctica con lo vivo de la vida, con lo verdadero de la vida. Entonces, esto estuvo en cada época. Cada época tuvo sus características con sus obstáculos equivalentemente difíciles. Ninguna más que otra, aunque parezca, ¿no? Entonces, cuando dijimos política de la amistad, también es qué lugar le damos al amor. La importancia de poder localizar lo hecho, lo realizado, no pisarlo, no destruirlo. Poder interrogar lo hecho para modificarlo, para correrlo, para reconstruirlo, pero no para destruirlo. Oscar dice, y hay los profetas del odio, ¿sí? Aunque estratégico, no suelto, si trabajando por un usufructo político, económico, más usufructo que político, sí. Acá dice Norberto, confiar, ser consciente con la deuda. Sé consciente. Sé consciente. ¿Eh? Consciente, sí. Confiar. Lo leí mal. Confiar. Sé consciente con la deuda. Es decir, con lo que se recibe del otro. Sí. Silvia Forn dice, cuando el amor brota de un sentido de pertenencia y las acciones y las cualidades no lo ensombrecen, se puede hacer lugar a la discontinuidad. Sí. Y la discontinuidad, junto con la continuidad, tiene que ver con la vida. Fíjense lo importante en momentos como estos. Bueno, recordemos nuevamente, recordemos un momento a Spinoza en 1677, que decía la importancia de la defensa de lo común. Despertemos, la defensa de lo común, la defensa de lo común. Él hizo de lo común su causa, lo común en la salud, en el transporte, en la justicia, en la educación. 1600, imagínense. Una apuesta a la vida, trabajó mucho sobre el sentimiento de convivencia y de pertenencia a una comunidad. Pertenencia a una comunidad. Y todo lo que pensó, especialmente por la idea de Dios, le valió después quedar excomulgado, pero nunca renunció a lo que pensaba y fue un pensamiento absolutamente innovador. Y tenía una conciencia extraordinaria de la potencia destructiva de las ambiciones individuales. La potencia destructiva cuando avanzan las ambiciones individuales. Entonces, nosotros podemos decir necesidades básicas, sí, comer, habitar, importantísimo que nos ocupemos de esto. Y desde este espacio nos ocupamos de otro alimentar, que pretende galoparle al costado, agregar otro, alimentar a lo humano, alimentarnos en esto, pero que esto
tenga consecuencias en acciones. Estos otros alimentos al humano. Desde este espacio, hablando juntos. Alimentar lo humano es la posibilidad de, frente a nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, alimentar lo humano de otro modo, que es con esto, con lo que nos damos, pero que termine en acciones. Nuestras conversaciones. Hablar con el otro, nosotros, yo con ustedes, ustedes conmigo, tiene muchos lugares en el psicoanálisis. Se trata de eso precisamente, de poder salir de uno, encontrarse con el otro. Por momentos será una confesión y bueno, será una confesión. Por momentos será una conversación y por momentos será testimoniar de una experiencia. Lo que importa es que se produzca alguna resonancia que sirva para un hacer. Porque no es la resonancia del canto de las sirenas, es la resonancia que toca y afecta nuestro ser. Hablar de sí mismo no es confesarse, es poder tocar lo más propio para hacer otra cosa. Es ir contra el exceso de individualismo que tenemos todos y ahí hacemos comunidad y de ese modo se habita el mundo. Es el único modo en que se habita el mundo. Entonces, tenemos que poder diferenciar, hablamos de amigo, hablamos de los enemigos. ¿Qué es el enemigo? 2 para un lugar, 1 debe morir, se reduce todo el espacio. No a lo enemigo. Sí, en las sociedades a la constitución de la oposición, el opositor no es enemigo. Las oposiciones no son enemigas. Son precisamente la presentación de fuerzas que tensan en un sentido inverso. Hay que transformar los odios sueltos, los enemigos diseminados en oposiciones que tensan y posibilitan el juego de la democracia. Oposición no es enemigo. Enemigo es 2 para un lugar, 1 debe morir. En la oposición 2 viven. Pero también la democracia, también la nación, también la comunidad, también un pueblo. Fuerzas contrapuestas que permiten la creación de espacios intermedios que son los espacios nuevos en una comunidad. Entonces, con esos espacios nuevos, ¿qué decimos desde el psicoanálisis? Que entren imaginarios nuevos que alojen a todos, un nuevo imaginario con lugar para todos, un nuevo imaginario menos individualista, con menos lugar para el individualismo de cada uno. Nosotros decimos, respecto del psicoanálisis, nosotros decimos, adentro de cada análisis, cada uno de nosotros ser pueblo, pero no el pueblo de la sociología. Cada uno de nosotros acceder a ser pueblo, que quiere decir uno con otros. Es decir, exactamente para el lado contrario de lo que es alimentar los individualismos. Es decir, considerar el psicoanálisis como el consentimiento a una ética que le hace resistencia al enemigo, que tensa para otro lado, que presta una fuerza, que abre nuevos caminos, que se abre a lo nuevo. Se trata de ser personas entrelazadas, nosotros. Este es un espacio donde nos entrelazamos y además nos mantenemos comunicados durante la semana.
esto para seguir haciendo. Es la resistencia al individualismo. Ahí hay algo que es la ética del psicoanálisis de la cual estamos hablando. Hablar de todo esto también es hablar de la hermandad. Hace años venimos hablando de la hermandad. La hermandad, esto que es que podemos nombrar, más allá de la sangre, ¿eh? La hermandad más allá de la sangre. La hermandad es tener algo en común con el otro y simultáneamente lo no común con el otro, que es lo singular. Porque ahí está el arte de la cuestión. Todo común, masa. No hay hermandad ahí, ¿eh? Ahí hay clones. La hermandad, de sangre o sin sangre, la hermandad es lo distinto y lo común simultáneamente. Ahí estamos realmente, estamos con lo fraterno, con la hermandad, con esa raíz latina que pone en juego lo común con el otro. Esto que tiene una importancia enorme. Fíjense que en las antípodas de esto, nosotros en nuestro libro de conversaciones tomamos la masacre de dónde era, de Carmen de Patagones, la nuestra, la de Arkansas. Fueron ferocidades donde precisamente presentaciones de un desarmado de trama social feroz, ¿no? Acá Miguel Liotine dice convivencia, pluralidad es democracia. Sí, claro. Y se hace todos los días, no solamente el día del voto, ¿eh? Entonces, amistar, una oportunidad para hacer con las diferencias, dice Andrea Bárcena, sí. Y Viole dice, uy, qué alegría, Viole, que estés ahí. Ahí está la cuestión, transformar para el hacer, el poder hacer, sí. La potencia de obrar. Cuando nosotros decimos acá sonoridad, que nos llegue, que les llegue sonoridad para el lado de la potencia de obrar. Por eso digo, no el canto de la sirena, sino que esto nos lleve a poder hacer algo. Entonces, dimos toda una vuelta, habíamos nombrado lo canalla como algo completamente distinto a todo lo que mencionamos. Lo canalla es alguien, es un nombre de lo que podemos decir una falla ética máxima, ¿no? Alguien que no podría rectificar, no podría modificar una creencia, no podría, alguien que está totalmente por fuera de la ética. Entonces, eso es sumamente destructivo. Entonces, respecto de lo canalla, hacemos un corrimiento e invitamos a que nos protejamos cada uno de cada uno de nosotros cuando estamos, porque es alguien que nos va a tomar como objeto a su merced. Así que, bien, mucho para aquí. Miguel dice, fraternocracia versus meritocracia. Bueno, bien. Podríamos encontrarle también otra formulación en relación al versus. Para la próxima, lo tomo, sí. Y en relación a algo que no tomé la otra vez, porque no llegué, cuando en un determinado momento habíamos hablado de esta persona,
una escena muy dolorosa, que se había subido a una torre y en un primer momento fue tomado como un llamado de reclamo desde el hambre, y no era algo así. Se trataba de realmente de no haber cuidado a alguien con trastornos mentales importantes y demás, y había una intervención de Norberto por ahí que no hice a tiempo de tomar. Entonces era bueno, ¿qué podríamos decir de esa escena? ¿No? Lo canalla de la escena es que se lo usó para otra cosa, cuando lo único que había que hacer era no enfocarlo con las cámaras, darle privacidad, que su hija pudiera amorosamente bajarlo como lo hizo de allí, y la cosa se dirimiera en el ámbito familiar, que es a donde pertenecía. Precisamente la locura hace que lo privado pase a lo público. Es problema, pero nosotros tenemos que retirar la mirada. Por eso digo, nosotros tenemos que tomar posición respecto de aquello a que le decimos que sí y que no. Entonces hubo un uso perverso de algo que era un problema importante de salud mental. Entonces, tenemos amigo, enemigo, hermano, canalla, el valor de la oposición, por favor, el valor de las oposiciones, no las oposiciones, la diversidad. Entonces, esto es algo muy importante. Bueno, acá estamos un poquito al galope en el último momento, pero bueno, no viene mal, paseo caballo. Un día muy particular, con la paz, con la sanidad, con me parece que es un día para hablar de esto, y también hablar y reiterar del valor de instituir, el valor de lo que podemos crear nuevo, lo fácil que es destruir, lo fácil que es destruir. Entonces, en este momento queremos hacer llegar un saludo, un abrazo, un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud que están dando tanto por nosotros, a todos los trabajadores de la salud que están dando tanto por nosotros. Tendríamos que estar agradeciendo todo el tiempo. Tienen una cotidianeidad feroz, con riesgo, sometidos a grandes angustias. En la Fundación tratamos de acompañarlos, lo más que podemos, y vamos a hacerlo más cada vez. Nuestro gran agradecimiento en un momento tan complicado. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado. Bueno, muchas gracias.